Buenas tardes, compañero y profesora. Mi nombre es Julián Andrés Mosquera. Soy estudiante de Psicología de la Fundación Universitaria CEQIPDO, materia Procesos de Aprendizaje Humano. Los integrantes de mi grupo son David Uque Gamboa y Melissa Rosana Duque. Docente Brenda Rentería. Les venimos a hablar sobre la discalculia, que es un trastorno de aprendizaje que puede englobarse en el marco de los trastornos del neurodesarrollo. Es una afección de por vida que dificulta que los niños realicen tareas relacionadas con las matemáticas. Tenemos las posibles causas. Podemos utilizar técnicas de neuroimagen. Esta técnica permite visualizar en vivo la actividad cerebral en el sistema nervioso central. Trastorno congénito. Este es un componente genético y lo normal es que uno de los padres obtenga esta discalculia, que conlleva también tener problemas con la comprensión matemática. Está el déficit en la representación numérica, que es la disfunción neuronal que impide la correcta representación mental de los números. El déficit que impide el acceso a la información almacenada. Los niños con esta discalculia se les impide acceder a la información numérica con facilidad. La sintomatología: problemas frecuentes en la aritmética, dificultad con tareas cotidianas, recordar datos matemáticos como las tablas de multiplicar, contar dinero o calcular el cambio, retener los números en la mente al resolver problemas. En los tipos de discalculia tenemos la verbal, que es la dificultad en nombrar cantidades matemáticas. La persona puede ser capaz de leerlos y escribir los números, pero incapaz de hablar de ellos. La discalculia practognóstica es la dificultad para entender los conceptos abstracto-matemáticos. Pueden entender los conceptos, mas no pueden enumerar y comparar y manipular las operaciones. La discalculia léxica, la dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos, expresiones matemáticas o ecuaciones. La discalculia gráfica, dificultad para escribir cifras y signos matemáticos. Con esta incapacidad puede entender las ideas matemáticas. Al hablar de ellas se puede leer la información matemática, pero tienen problemas al escribir o usar los símbolos matemáticos. La discalculia ideodiagnóstica, dificultad para comprender conceptos relacionados matemáticos. Tiene problemas con las tareas que requieren una comprensión de las ideas matemáticas, tales como la identificación de la secuencia de números, si es más grande o pequeña, y la dificultad operacional, dificultad en la realización de operaciones matemáticas. En las posibles consecuencias, utiliza los dedos para sumar, aún con números pequeños. Tiene dificultades para contar hacia atrás. Le cuesta usar cifras, cantidades grandes. Presenta problemas para el cálculo mental y realizar aproximaciones. No reconoce cuál es la operación que hay que realizar para un problema y realiza grandes esfuerzos para aprender las tablas de multiplicar y fácilmente las olvida. Muchas gracias. Manejo del trastorno a nivel profesional. La única forma de obtener un diagnóstico de ese trastorno es mediante una evaluación realizada por un psicólogo, un neurólogo o un profesional especializado en educación especial. Puede ser un profesor. Algunos ejercicios para la discalculia pueden hacerse en familia y estos son cocinar juntos, en donde se le puede dar al niño el manejo de los ingredientes y las cantidades o porciones que se van a utilizar. Jugar con el reloj puede ayudar al niño, ya que éste puede mirar la hora y determinar en cuánto tiempo puede estar o no algo. Ejemplo, el niño se le dice que a las 5 de la tarde, cuando termine todas las labores del día, va a ver los muñequitos. Entonces el niño sabe que el 5, en qué parte está el 5 y va a localizarlo en el reloj. Entonces eso le ayuda
para su proceso de discalculia. Ir de compras puede ayudar a identificar los números, las cantidades y las cosas, los productos. Eso le ayuda al niño. Jugar a contar. Jugar a contar es, por ejemplo, jugar a contar coches de color rojo, jugar a contar el color de los semáforos, jugar a contar cuántas casas hay de color blanco. Encontrar números. Encontrar números lo ayudará también dando un paseo. Por ejemplo, vamos a ir a buscar una casa que tenga el número 5 en su nomenclatura. Vamos a buscar en las placas de las motos o de los carros los números 7. Vamos a contar cuando estemos caminando las rayas del piso, y ese tipo de cosas van ayudando al niño. ¿Cómo afecta la discalculia? Entonces, podemos decir que la discalculia afecta de forma negativa a la agilidad mental de un niño. Presenta problemas desde la concentración y la focalización. Fácilmente el niño pierde la capacidad para focalizar y se cansa fácilmente también. Su memoria se ve afectada puesto que le cuesta trabajo seguir instrucciones y localizar tareas. Él también tendrá problemas para recordar, también tendrá problemas para motivarse, además de tener la aritmética remota baja y no recordará muchos números. En cuanto al déficit de memoria, a corto plazo le dificulta a la hora de ejecutar problemas o cálculos, por eso se demora mucho a la hora de resolver un problema, y me refiero a un problema matemático. Tendrá problemas y dificultades para recordar las tablas de multiplicar o para saber cuánto es 2 más 2, porque tendrá que utilizar los dedos de sus manos hasta para hacer unas sumas simples, que muchas veces, dependiendo de la edad, van a utilizar, se podría ver que podría utilizar sus dedos, pero llegará un momento en su edad en donde no debería de utilizar sus dedos y se sentirá confundido al ver que sus pares no utilizan los dedos teniendo por lo menos 10 años y que él tiene 10 años y para hacer sumas de cantidades pequeñas los deba utilizar. Las habilidades de planificación también se ven afectadas, por lo que le cuesta más dar sentido a los problemas matemáticos que se encuentre, y no tan solo a los problemas matemáticos, a todos los problemas de la vida. Tendrá problemas para comprender y planear cosas, también porque tendrá poca velocidad del procesamiento de la información. Afecta a la comunicación y la convivencia entre pares, ya que la persona se siente apenada, se siente que no puede realizar las mismas actividades de sus compañeros y demás cosas. ¿Qué errores suele cometer según en la etapa escolar? ¿Qué errores se cometen en la etapa escolar entonces? En el preescolar los niños presentan dificultades para aprender y contar, y les cuesta aprender el concepto de número. Son incapaces de calificar y medir, concretamente el número 2, tener 2 caramelos, tener 2 zapatos, tener 2 pies, 2 manos o utilizar 2 dedos. Tienen problemas de reconocimiento de números, por lo menos no pueden asociar el 5, escriben de forma incorrecta, intervienen con los números, por lo menos el 5 lo confunden con el 3. Se presentan errores de la forma en donde confunden el 3, lo que acaba de decir, con el 5, o el 3 con el 8, o el 6 con el 9. Se confunden los números que suenan parecido también. Cometen errores a la hora de escribir secuencias u ordenar números. Ejemplo, no escriben los números 1, 2, 3, 4, 5, no. Entonces escriben los números salteados. Cuando les decimos que cuenten de atrás hacia adelante, tampoco tendrán ese parámetro o esos límites de saber contarlo de atrás hacia adelante. Omitirán números de las 6 y no pueden contar con números que decimos. Un ejemplo,
desde el 5, no pueden contar desde el 5, 5, 6, 7, 8, no. O desde el 10, 10, 11, 12, 13, no podrán hacer ese tipo de cosas. Tienen que repetir la secuencia entera, por lo menos. Entonces, si uno le dice que cuente desde el 5 hacia adelante, ellos van a contar, no van a poder contar, entonces van a empezar a contar desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Les cuesta clasificar los objetos y reconocerlos por el tamaño y las formas. ¿Qué pasa en el bachillerato? Entonces, en el bachillerato se les dificulta porque presentarán problemas a la hora de medir variables, suelen perderse porque no cuentan con orientación aunque se les indique, no tienen la creatividad para resolver problemas y se muestran inseguros, tienen la dificultad para comprender los mapas geográficos, no se ubicarán geográficamente, les costará ubicarse en su tiempo y espacio porque no sabrán la nomenclatura, les cuesta aplicar las matemáticas en su día a día para realizar una compra, ir a comprar un bombombón, etc. Son malos conductores porque no calculan bien las distancias ni la velocidad. Prosiguiendo, vemos como una persona típica, o sea que no tenga problemas de descalculia, entiende las fracciones, nombra y escribe cifras mayores de 1000, de 100.000, lee gráficas y tablas, compara y clasifica formas bi y tridimensionales, entiende el área y el volumen, resuelve problemas matemáticos simples, nombra y escribe cifras de 1000, como les había dicho anteriormente, cuenta hacia adelante, hacia atrás y hace un conteo salteado, pero entendiendo lo que realmente está haciendo con esas cifras matemáticas. Recupera hechos del pasado, por ejemplo, recuerda cuántas manzanas tenía María, cuántos perros sacó a pasear Juan. Bueno, y también entonces vemos cómo una persona con discalculia tiende a tener mucha dificultad para establecer una secuencia de pasos que resuelven problemas matemáticos, o sea que no lleva una lógica, no lleva una secuencia como tal. También se le dificulta resolver operaciones con precisión, no entiende cómo hace esa precisión de cifras. Al tener este problema, entonces le da mucha ansiedad y esta ansiedad se le llama ansiedad matemática, que puede ser una ansiedad bastante grave, que al final se tiene que tratar con fármacos, cuando la ansiedad pues es demasiado profunda y permanente. Pero cabe aclarar aquí que la discalculia como tal no se trata con fármacos. Bueno, también tiene dificultad para comprar y para comparar magnitudes. De hecho, una de las formas en que muestra esa ansiedad y ese problema social y psicosocial es cuando se tiene que enfrentar, por ejemplo, a ir de compras. Hasta algo muy sencillo porque no sabe cuánto va a dar y cuánto le tienen que devolver. Entonces eso le produce mucha ansiedad social. Dificultad para comparar entre unas cifras y otras cifras y para comparar cantidades. También tiene dificultad para recuperar los hechos matemáticos. Vimos cómo una persona típica no tiene dificultad para comparar hechos matemáticos. Aquí sí. También tiene dificultad para contar y utiliza mucho los dedos, las manos o palitos o piedras, pero sobre todo los dedos. Constantemente se equivoca al realizar operaciones matemáticas. También tiene unos factores psicosociales, que es la ansiedad matemática, como la dije ahorita, tiene mucha depresión, tiene escasa motivación y baja eficiencia y eficacia para hacer esas operaciones matemáticas. Tiene un nivel educativo de los padres, es decir, cuando los padres tienen un nivel educativo muy bajo, el niño no suele salir adelante con rapidez y casi que nunca, pero cuando sus padres tienen un nivel social y un nivel de estudio avanzado, ellos comprenden que ese niño
necesita atención y que esa atención debe ser una atención especial para que pues, su hijo salga adelante. También el ambiente familiar y el estrato socioeconómico es importante y puede jugar a favor de estos niños. Vemos que también se les dificulta mucho y les retrasa cuando en los salones hay sobrecupo por el mucho ruido y porque a los profesores les toca colocarle mucha atención a los otros niños. Entonces no va a tener mucho tiempo para dedicarle solamente a él y ayudarle a salir adelante. Es más, todavía hay profesores que ni siquiera están preparados para saber y diagnosticar o no tanto diagnosticar o para tener al menos la idea de lo que es una calculia o el niño por qué está padeciendo ese déficit de atención y se cree que es de pronto porque está haciendo otras áreas, otras tareas, está distraído o porque no quiere estar simplemente y a veces se le regaña, se le grita, se le expulsa de la escuela, se van a llamar a los padres y no se llega a un diagnóstico temprano. Las dificultades perspectivas y visoespaciales. Estas dificultan la presencia numérica espacial. Sabemos que los números van unos van a la derecha, otros van a la izquierda, lo mismo los signos. Entonces ellos no pueden calcular con exactitud si los números van a la derecha o a la izquierda. Igualmente los signos, el signo más, el signo el signo de las divisiones o el signo de multiplicar. Y también tienen dificultad en las geometrías. Bueno, las intervenciones que se realizan a estas personas van dirigidas directamente hacia las matemáticas, porque ese déficit se resuelve precisamente haciendo énfasis en ese tratamiento. Si hay un déficit de las sumas, entonces se hará más énfasis en las sumas, en los problemas de sumas y así sucesivamente. En lo conductual y psicológico, bueno, ya sabemos que ahí está la parte terapéutica. En la estimulación cerebral o invasiva, bueno, esta intervención está en un estudio experimental, o sea que no está todavía apta para el público. Y tenemos las intervenciones farmacológicas, donde ya dijimos ahorita, recordemos, que la discalculia no se trata con fármacos, pero cuando esta discalculia está asociada a problemas de déficit con atención o hiperactividad o que hay una ansiedad a las matemáticas muy severas donde ya realmente le hace daño al niño, le está haciendo daño en su desarrollo, entonces es donde el médico puede tratarlo con fármacos. Y recordemos que los psicólogos no tratamos con fármacos. También tienen dificultades lingüísticas, precisamente porque no saben expresar las cantidades o disminuir las cantidades o dividir las cantidades en una conversación fluida donde hayan algunos hechos numéricos. También tienen dificultades en la memoria, no recuerdan con facilidad la parte numérica, cantidades, cifras, edades, etc. Tienen dificultades para el razonamiento lógico. Por ejemplo, yo en este momento puedo decir cuánto es 8 más 2. Inmediatamente tenemos guardado en la memoria de que 8 más 2 es 10. Las personas con discalculia no tienen esa facilidad, no tienen esa memoria, no tienen esa información guardada en la memoria. Tienen que empezar a procesar y se les dificulta mucho más. Bueno, la discalculia se debe diagnosticar en etapas tempranas. Si se diagnostica o se evidencia que hay un niño con discalculia y se inicia el proceso de tratamiento donde se enruta a esa persona para que luego de su tratamiento ya venga una actividad que a él se le facilite y que se le enseñe a salir adelante, se puede tratar con tiempo, de pronto no al 100%, pero sí un gran porcentaje se salvaría en la memoria de esta persona y en su adelanto. Hay que acudir donde un psicólogo clínico experto en trastornos en no desarrollo,
ya que no se puede diagnosticar la discalculia con un encefalograma o con una radiografía o con una resonancia magnética. La discalculia se diagnostica ya en una sesión clínica, en las entrevistas como tal. Y allí entonces si se confirma ese diagnóstico, entonces ya empieza el tratamiento. Ojalá sea lo más temprano posible. Y si se descarta, pues mejor. El niño pues ya no tendría que pasar por estas etapas que son traumáticas para él y para su desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien y le deseamos todo lo mejor para ustedes en esta materia.